Buenos días, estudiantes, bienvenidos al módulo número 2. En nuestra primera unidad vamos a trabajar los actos de habla. Los actos de habla, ¿qué son? Ya sabemos que todo ser humano nace con una capacidad para comunicarse a través de diferentes medios. Es decir, todas las personas nacemos con una forma a través de la cual nos vamos a comunicar con los demás. Sin embargo, en ocasiones no solamente emitimos un mensaje, sino que reforzamos nuestra idea mediante un acto comunicativo. Es decir, cambiamos el estado de la realidad a través de las palabras que pronunciamos. Así, por ejemplo, un juez cuando declara una unión de marido y mujer, se pasa de un estado de soltero a casado. Entonces vamos a hablar de algunos actos de habla. Un acto de habla se define entonces como un enunciado establecido a partir de las intenciones de los hablantes y los efectos que tienen en los destinatarios, es decir, en quienes reciben el mensaje. Cuando hablamos no solamente emitimos el mensaje con un significado, sino que también actuamos en el mundo. Aconsejamos, apoyamos, amenazamos, felicitamos, en ocasiones perdonamos o nos oponemos a algo. Así sucesivamente, lo que realizamos son unas actuaciones y lo reforzamos también con el lenguaje. Los actos de habla son una teoría entonces que analiza lo que decimos, pero además analiza la influencia, la intención y el efecto de lo que decimos en nuestro interlocutor. Estudia las acciones llevadas a cabo cuando nos comunicamos. Los actos de habla presentan una clasificación. Podemos clasificarlos en tres grupos: un acto locutivo, un acto ilocutivo y un acto perlocutivo. Dentro del acto locutivo es el acto de decir las cosas, es el momento. El acto ilocutivo es el objetivo, lo que buscamos decir, es nuestra intención, nuestra finalidad. Y un acto perlocutivo, que son los efectos que logramos en el oyente. Por ejemplo, al revisar la pregunta, ¿puedes venir el fin de semana? El acto locutivo va a ser el significado que integra cada palabra cuando estoy hablando, es decir, el acto físico. ¿Puedes venir el fin de semana? El acto ilocutivo se solicita una respuesta a una pregunta. Y el acto perlocutivo es la respuesta que puede ser afirmativa o negativa. Ahora bien, los actos de habla pueden ser directos o pueden ser indirectos. Hablamos de un acto de habla directo cuando entendemos claramente lo que nos dice el emisor. Por ejemplo, cuando le digo a un estudiante, debes hacer la tarea, el mensaje es claro y preciso. Ese sería entonces un lenguaje directo. Y hablamos de un lenguaje, un habla indirecta, cuando no se expresa claramente la intención que estoy buscando, sino que, por ejemplo, le digo al estudiante, mañana revisaré la tarea. En este caso, la intención es indirecta, ya que no le di la orden expresa, pero sí el estudiante debe inferir que debe realizar la tarea porque se va a realizar. Le di a entender que debe realizarla. Dentro del habla directa encontramos algunos verbos que pueden ser realizativos o performativos. ¿Qué significa esto? Que cambian totalmente la realidad. Ellos coinciden en el tiempo del enunciado y el tiempo de la ejecución. Por ejemplo, cuando un sacerdote dice, los declaro marido y mujer, pues el verbo declarar o los declaro en ese momento cambia el estado de las personas, de solteras a casadas. Otro ejemplo, cuando el juez dice lo condeno a 20 años de cárcel, el verbo condenar cambia inmediatamente el estado del reo, de la persona acusada, el cual ya no es libre, sino que entra a ser pues un recluso más. También lo vemos, por ejemplo, cuando decimos renuncio indefinidamente a mi trabajo, bueno, cualquier cosa. Ahí el estado
cambia en el verbo renunciar, ¿cierto? En este caso estamos hablando de un trabajo, cambia su estado de empleado a desempleado. Entonces vemos ahí que el tiempo del enunciado y el tiempo de la ejecución se hacen simultáneamente. Encontramos además otros tipos de actos de habla. Estos tipos, de acuerdo con el objetivo específico que se pretende alcanzar, los actos de habla pues los vamos a clasificar pueden ser asertivos, pueden ser directivos, compromisatorios, expresivos o declarativos. Dentro de los asertivos vamos a encontrar que un acto puede afirmar, puede describir, puede definir, puede informar o creer. Mientras que los actos que son directivos, lo que nos hacen es invitar, dan una orden o una pregunta. También vemos los compromisorios, que son actos, por ejemplo, para prometer algo, para jurar, para garantizar o para apostar. Así los actos expresivos son aquellos que utilizamos para saludar, para felicitar, para quejarnos, para agradecer, para dar condolencias, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la expresión. Y los declarativos son los actos que, como hace un momento vimos, pues van a cambiar un estado, por ejemplo, bautizar a una persona, fallar a favor o en contra de algo, nombrarlas o abrir la sesión. Veamos entonces algún ejemplo de acuerdo a esta tipología. Por ejemplo, el asertivo lo utilizo cuando digo Esteban es un buen profesor. Ahí le estoy asegurando, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de un acto asertivo. Si decimos compromisorio, es un compromiso, entonces puedo decir Esteban, te prometo que serás un buen profesor. Cuando hablamos de directivos, que son órdenes, entonces aquí sería Esteban, tienes que ser un buen profesor. Declarativo, Esteban, te declaro el mejor profesor del colegio, por ejemplo. Y expresivo, Esteban, eres el mejor profesor del mundo. Entonces aquí vemos un ejemplo de cada uno de ellos. Espero que les haya quedado claro. Les dejo la web grafía como siempre para que puedan revisar. Nos vemos en el siguiente video.